mañana, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, en gran manera, Padre. Día con día, Señor, nosotros podemos ver tu bondad, Padre. Tú has sido fiel, Señor, a tu palabra, Señor, a tus promesas, Padre. Has renovado tu misericordia, Señor, día con día, Padre. Hoy estamos en este lugar, Señor. Solo queremos pedirte, Padre, que tú abras el entendimiento, Señor, de nuestro espíritu, de nuestra alma, Señor, de nuestro cuello, de nuestro corazón, Padre, para poder recibir, Señor, la palabra que tú quieres, Señor, compartirnos el día de hoy, Padre. Te pedimos que tú unjas los labios del predicador, Señor, que tu espíritu pueda fluir, Señor, para que pueda ser bien explicado, Señor, y para que nos des entendimiento, Señor, que es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Padre. Así que bendecimos esta mañana, Señor, bendecimos la obra tuya, Señor. Bendecimos, Señor, tus ministerios, Padre. Bendecimos, Señor, a todos esos hombres, Señor, comenzando con el pastor José, Señor, que es nuestro Padre espiritual, Señor, siguiendo con el pastor Joaquín, Señor, el pastor Armando, el pastor Edwin, Señor, el pastor Willy, Señor, en San Francisco de Rincón, Señor, el pastor de Nicaragua, Padre, para que tú siempre tengas el control de sus vidas, Señor, y sigan llevando mensajes, Señor, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias por la iglesia, Señor, gracias por mis hermanos, Padre, y los bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. La prédica hoy la vamos a titular Cuidando nuestra edificación. Yo creo que a raíz de que nosotros empezamos a leer la Biblia, a conocer de Dios, creo que ha cambiado el sentido de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Creo que realmente hemos visto la bendición de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Problemas creo que todos vamos a tener, no importa el tiempo que pase. Yo creo que las batallas siempre van a estar a la orden del día. Pero creo que igual una de las fortalezas que nosotros tendríamos que tener como cristianos es esa búsqueda de Dios con día. Que realmente nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida, nuestra familia y todo lo que nos rodea se empiece a tener unos buenos fundamentos para la edificación. A mí una cosa de las que me está llamando muchísimo la atención en estos últimos días, y no es porque sea algo súper especial, realmente es una cosa que hemos vivido el día con día en nuestras vidas, la vida de las demás personas. Pero pues ahora en lo personal a mí me está llamando muchísimo la atención y es lo que yo quiero compartirles en esta mañana. De lo que me está llamando muchísimo la atención es la manera en cual nosotros de forma natural podemos ser influenciados. Porque de alguna forma cada uno de nosotros realmente es muy fácil que agarremos cualquier influencia que nosotros estemos viendo. Por lo general en la vida cotidiana estamos viendo que podemos ser influidos por nuestra profesión, podemos ser influidos por nuestra propia sociedad, por la cultura, por la televisión, por el deporte, por la manera en la cual nosotros vivimos. Entonces tal parece que por falta de nuestro propio conocimiento de Dios, algo que estaba comentando el pastor Armando y lo comenté el martes pasado, que algo que me llamó muchísimo la atención, es que realmente en la Biblia nosotros encontramos un manual de vida para que realmente nosotros podamos funcionar de acuerdo al propósito de Dios.
Ahí radica el que realmente nosotros podamos ser edificados conforme al propósito de Dios, que tengamos ese crecimiento, que tengamos esa madurez, esa perfección que habla las Escrituras. Pero si nosotros nos ponemos a meditar un poquito en la vida que teníamos antes de Cristo, muchas veces en la vida que tenemos ahora en Cristo, la vida que nosotros vemos que tienen nuestros familiares, nuestros amigos, entonces ahí nos tenemos que dar cuenta que en lo natural realmente somos muy fácil de influenciar. Ahora estamos con las cuestiones políticas, tú ves muchísima gente, y no quiero hablar de política y no vamos a hablar de política, pero sí veo que muchas tendencias de acuerdo al partido político que se tiene, cómo hay multitudes y por las carreteras. Ahora que estamos viendo el mundial, muchísimas multitudes viendo el partido de fútbol, viendo televisión. En lo personal a mí me gusta muchísimo el fútbol, veo el partido, después llego y veo la repetición del partido, posteriormente voy y veo las noticias del partido y así sucesivamente, ¿no? Entonces, muchas veces esas tendencias nosotros las tenemos en lo natural. Muchas veces las mujeres, y lo veo con mi mamá, lo veo con otras personas, que están bien metidas en la novela. Entonces muchas veces ese tipo de situaciones empiezan a influenciar en nuestra vida y empezamos a tener un tipo de vida de acuerdo a lo que estamos viendo. Muchas veces los jóvenes vemos que les gusta un cantante fulano de tal y empiezan a pelarse como él, a cortarse el cabello como él, empiezan a vestirse como él. Y entonces empezamos a tener una influencia más en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, y así podemos ir sacando cada una de las influencias que podemos ir teniendo en nuestro crecimiento. Muchas veces la gente se apasiona a sí misma por su propia profesión, que si eres un abogado, un arquitecto, un ingeniero, X, ¿no? Te vas y te metes y todo por encima de cualquier cosa. Entonces, creo que tenemos esa debilidad, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a las influencias que nos podemos ir topando en el transcurso de nuestra vida, ¿no? A mí una de las cosas que yo he estado leyendo en las Escrituras y a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es realmente el saber que como nosotros como personas en nuestro propio cuerpo natural, cómo Dios nos ha hecho y nos ha creado, una, a su imagen y a su semejanza, y dos, que realmente nuestro cuerpo está hecho y diseñado con las medidas perfectas para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. Y eso simplemente nosotros lo vamos a encontrar en las Escrituras. No lo vamos a encontrar ni en la televisión, ni en la telenovela, ni en el fútbol. Simplemente lo vamos a encontrar en las Escrituras, cosa que de alguna forma nosotros lo hemos escuchado en una predicación o lo hemos leído en la Biblia. Entonces, nosotros siendo ya cristianos, entendemos o tendríamos que entender que realmente nosotros hemos sido diseñados para que el Espíritu de Dios more en nosotros, para que tengamos de alguna forma un crecimiento, tal vez paulatinamente, hasta que lleguemos a la madurez, como lo escuchamos en las Escrituras. Ahora, cuando nosotros hablamos de las influencias, o cuando estoy hablando de las influencias, realmente no estoy diciendo que hay cosas que vamos a dejar de hacer o cosas que sí vamos a hacer. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no les estoy diciendo, ¿sabes qué? El día de las votaciones no vayan a votar. No, eso les estoy diciendo. Cada quien tal vez tiene sus preferencias, sus consentidos, no lo sé. Pero no estoy diciendo, ¿sabes qué? El fútbol es del diablo. Apaguen la tele y no quiero que vean el fútbol. Tampoco eso estoy diciendo. Lo que estoy tratando de decir es que realmente nosotros tenemos que cuidar la manera en la cual nosotros estamos edificando el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, si nosotros vamos a leer el versículo Primera de Corintios, el capítulo 10. ¿Qué dice? ¿Están allá? ¿Qué dice? Amén. ¿Están allá? ¿Qué dice? ¿Perdón? Mateo, perdón, dije Primera de Corintios,
capítulo 10, versículo 23, perdón. Ya vi por qué no me respondían, no entendían. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. A ver qué dice. Amén. Ahora sí. ¿Quedó claro el versículo? Repitamos, o voy a repetir. Dice el versículo: todo me es ¿qué? Lícito. Mas no todo, pero no todo me conviene. Y vuelve a repetir: todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ok? Entonces, fíjate, ese versículo lo estoy platicando con mi compañero de trabajo, entre algunas pláticas que teníamos. Entonces, por eso me llamó muchísimo la atención, porque pues una de las cosas que le decía, mira, a nosotros como cristianos no nos tienen, o sea, muchas veces tristemente nos englosan o nos etiquetan más bien como personas religiosas, como que dejamos de hacer cosas que ustedes no hacen, en el sentido de que no voy a fiestas, no voy a esto, no hago esto. De hecho, muchas veces nos tachan hasta como de aburridos, como de hipócritas, como de fanáticos, de muchísimas cosas. Una etiqueta que tú has escuchado alguna vez. Entonces, yo le decía, mira, el detalle no está en ese, sino realmente el detalle es en el realmente saber, aún como persona, qué es lo mejor que tienes para tu vida, qué es lo mejor que hay para tu vida. Y en este caso, le digo, las escrituras específicamente dice, todo me es lícito, porque en teoría realmente nosotros podemos hacer o podemos deshacer como nos plazca, ¿sí o no? Muchas veces nosotros podemos hacer cosas que están dentro del margen de la ley, que no vamos a tener ningún problema ni con la policía, ni con las autoridades, pero realmente siempre tenemos que tener mucho cuidado si lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer realmente nos va a convenir, ¿no? Igual de otra forma podemos hacer otras cosas que están fuera del margen de la ley, que nos vamos a cuidar, que no nos haga nada, pero al fin y al cabo nosotros podemos hacer y deshacer como se nos venga en ganas. Simplemente va a haber consecuencias de cada uno de los actos que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, aún muchas veces en lo natural como personas, siempre nosotros buscamos que algo que nos convenga. Muchas veces a nosotros, por ejemplo, un ejemplo, mis hijos, ¿qué es lo que nosotros le estamos inculcando? Estudia para que el día de mañana tengas una profesión, no tengas ningún problema en cuanto a conseguir un buen trabajo, que sea bien pagado, puedas tener una estabilidad económica con tu familia. Entonces, porque nosotros en realidad sabemos que eso le va a convenir a nuestros hijos. Entonces, realmente, si nosotros entendemos el versículo, que todo nos es lícito, pero no todo nos va a convenir, entonces vamos a poder realmente tomar decisiones de acuerdo al bienestar nuestro, ¿sí o no? Pero si nosotros continuamos con el versículo, no simplemente se queda en lo que nos va a convenir o en lo que no nos va a convenir, sino que también nos dice, también te es lícito, pero no todo te va a edificar. Amén. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Ahora, una puede ser la conveniencia que nosotros tengamos de acuerdo a una vida natural para que podamos salir adelante, y otra estamos hablando de acuerdo al crecimiento y madurez que vamos a tener espiritualmente. Amén. Entonces, fíjate, una de las dos cosas igual que quiero recargar, dice Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7 dice, ¿qué? No os engañéis. Nosotros como personas, fíjate, realmente tenemos la capacidad de hacer muchísimas cosas, tantas buenas
como malas. Muchas veces, fíjate, en nuestra propia naturaleza, con tal de salir en adelante en algo de alguna manera, en las diferentes situaciones o panoramas que se nos van presentando en el día con día, muchas veces engañábamos, ¿sí o no? Por alguna situación, por ejemplo, me iban a regañar en la escuela porque llegué tarde o me van a llegar al trabajo porque voy a llegar tarde. Entonces muchas veces nosotros agarramos y nos autojustificamos inventando algo. Se me tronó el motor del carro, X o lo que sea, ¿no? De todos modos, teníamos esa capacidad por tal de hacer las cosas o para que no nos regañen, de inventar un rollo, ¿no? Entonces, ahora nosotros como cristianos, muchas veces de la misma manera, consciente o inconscientemente, lo hacemos. Es decir, ahora tal vez no interactuando con una persona, no tal vez interactuando con una autoridad dentro de la iglesia, o tal vez sí. De hecho, muchas veces, por ejemplo, le han compartido los pastores que han estado compartiendo, muchas veces cuando el pastor sale y te topa ahí en la puerta y te pregunta, oye, ¿qué tal la prédica? Y tú dices, wow, tremendo, cuando realmente no te acuerdas ni papa, ni lo que dijeron, ¿por qué? Porque no le pusiste atención, no te interesó, te dormiste, X cosa, ¿no? Cuando realmente ahí tú por salir, por tratar de sacar la respuesta y le digan, no, estuvo tremenda, y tú dices, tremenda, no me acuerdo qué fue lo que dijeron, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, entonces muchas veces yo creo y considero que realmente también en nuestra relación con Dios, muchas veces nosotros tratamos de engañar a Dios, justificando muchas veces una mala acción que nosotros estamos teniendo o estamos tomando una mala decisión. Entiendan esto, una de las cosas que dice las Escrituras es que nuestra mayor debilidad, ¿qué es? Nuestra carne, nuestro yo. De hecho, Pablo le decía a Timoteo, tienes que tener cuidado ¿de quién? De ti mismo, porque tal vez es una pelea que vamos a estar peleando todos los días de nuestra vida hasta que partamos del Señor. Entonces, si nosotros llegamos a entender eso, vamos a tener que entender que el morir a nuestra carne, que tener cuidado de nosotros mismos, va a ser una batalla todos los días en los cuales va a incluir este tipo de argumentos, el tratar de autojustificarnos con las autoridades de la iglesia, con Dios. De hecho, muchas veces nosotros o realmente o la mayoría de los cristianos, cuando llegan a la iglesia, tú escuchas una verborrea cristiana con un Dios te bendiga, ¿cómo estás? Cristo te ama, cosas por el estilo. Pero una de las cosas que igual dice la Biblia específicamente, que tú vas a conocer a las personas por sus frutos. Y sus frutos no simplemente son los que ves dentro de la iglesia, sino los que ves afuera de la iglesia, en la actitud tú misma que tú tienes. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces cuando nosotros actuamos de esa manera, realmente es una batalla que nosotros estamos teniendo en lo natural entre la vida espiritual y la vida carnal. Entonces, yo creo que por eso este versículo dice, no os engañéis. Y yo creo que se nos tiene que quedar bien claro eso, que una de las grandes ventajas que nosotros tenemos es realmente de ser bien transparentes con Dios, ¿sí o no? Si hemos entendido esa parte donde dice las Escrituras que Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, antes que nosotros hablemos, lo digamos, Él ya sabe lo que vamos a decir. Entonces prácticamente nosotros no podemos engañar a Dios. Prácticamente nosotros podemos engañar al pastor, al esposo o a la esposa, a los hijos, a los padres, pero a Dios nunca lo vamos a hacer engañado. Él realmente nos conoce y más que nos conoce, dice que conoce las intenciones de ¿qué? De tu corazón, que yo creo que es lo más importante, de lo que nosotros podemos presentarle a Dios. Un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No un corazón perfecto, no una actitud perfecta, sino realmente un corazón que en medio de las imperfecciones nosotros podamos decirle a Dios que realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros entendamos que realmente Dios conoce nuestros corazones y podemos estar en nuestra intimidad con Dios súper transparente, vamos a entender que a Dios no lo vamos a engañar. De hecho, fíjate que dice Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, que dice, Dios no puede ser, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Y esa es otra de las leyes que nosotros tenemos que tener en cuenta, que eso no lo vamos a brincar. He escuchado sin fin de veces, no, que el karma te llegó. No sé si lo han escuchado ustedes. Entonces, yo a veces me pongo a preguntar cuando lo escucho y digo, realmente,
puede hasta parecer lógico en el sentido de que hiciste mal, lógicamente las consecuencias fueron mal. Pero cuando yo escucho eso, digo, realmente hay mucha falta de entendimiento, falta de enseñanza o mucho de ignorancia de acuerdo a los escritos hacia esas personas. ¿Por qué? Porque eso no es el karma, sino simplemente dice, lo que el hombre sembrare, ¿qué va a hacer? Eso va a cegar. Esa es una ley dispuesta por Dios desde el principio. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado y todo lo que vaya a acontecer en nuestras vidas, para bien o para mal, es por algo que Dios puso desde el principio. Lo que siembras, vas a cosechar. De hecho, aún en la propia naturaleza humana, es eso. Si siembras mangos, ¿qué vas a cosechar? No vas a poder cosechar pepinos, ni peras, ni nada por el estilo. Realmente eso es una, ahora sí, con temor ¿cómo se llama? A blasfemar un poquito. Ya hasta se me fue lo que iba a decir. Pero bueno, la cuestión está en que realmente nosotros tenemos que entender también ese punto. Y otro de los puntos que realmente nosotros quiero que entendamos esta mañana, lo vamos a encontrar en Apocalipsis 22 y en el versículo 13. En el capítulo 22, en el versículo 13, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, nosotros leyendo este texto, claramente tenemos que entender que independientemente de lo que nosotros podamos inventar o reinventar, de argumentar, de justificar, de crear, tenemos que entender que Cristo fue desde el principio y va a ser ¿hasta cuándo? Hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? Que todo cuanto pase en la vida, realmente nosotros no podemos desajenarnos de la voluntad de Dios, de la voluntad de Cristo. Nosotros podemos estar divagando sin querer acercarnos a Dios en lo más mínimo. Podemos estar metidos en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de secta, en cualquier cosa. Pero tarde o temprano vamos a tener que estar delante de la presencia de Dios. Tarde o temprano Dios nos va a demandar el no acercarnos a Dios, el no confiar en Él. ¿Sí o no? Porque escucha, porque fíjate, cuando dice el alfa y el omega, está hablando de un principio y de un final. Y posteriormente te dice, yo soy el principio y yo soy el final. Entonces, fíjate, nosotros podemos llegar aún en la iglesia, aún como cristianos, o las iglesias cristianas pueden ser insultadas, pueden ser causa de burla, como nosotros mismos lo somos en nuestra comunidad, con las personas que nos están rodeados, que son inconversos. Pero al final al cabo, lo creamos o no lo creamos, lo que está escrito en la Biblia es verdad. Ahora, y no simplemente porque está escrito, sino realmente porque nosotros, cada uno de nosotros, podemos testificar con nuestros labios y con nuestra boca todas esas maravillas de Dios, ¿sí o no? Realmente, como a raíz de que nosotros empezamos a buscar de Dios y ahora sí, el Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros y empieza a haber una edificación, aún buscando la madurez y la perfección en Cristo, realmente nuestra vida empieza a cambiar. Realmente empezamos a ver las cosas de otra forma. Empezamos a tomar los problemas de otra forma, ya con la paz del Señor, ¿sí o no? Empezamos en las situaciones más duras de nuestra vida, empezamos a confiar realmente en la voluntad de Dios. Escucha, el pastor viene el martes a la célula y estábamos aquí compartiendo, ¿no? Y el pastor hermano estaba compartiendo y compartió el Efesios 4, si no me equivoco. Bueno, la cosa que dice, airaos
y no pequéis. Entonces se la Suri y me dice, mira papá, escucha, aquí en cortito entre yo y ella y todos, ¿qué pasó? Y nada, tuve que confesarme de lo que estaba diciendo Suri. Entonces, pensando un poquito en ese versículo, y el pastor Armando lo estaba explicando esa noche, entendí muchísimas cosas, que realmente nuestra naturaleza es carnal y es pecaminosa. Y les repito, son cosas con las cuales nosotros tenemos que estar batallando tal vez todos los días, hasta buscar esa madurez, esa perfección. Por eso en la prédica le estoy titulando, hay que tener cuidado de cómo nosotros estamos edificando el Espíritu de Dios. Porque si bien Dios o Cristo hace las cosas en nosotros, pero también nosotros podemos realmente abrirle las puertas de nuestro corazón a Cristo para que Él entre y empiece a hacer las grandísimas obras que Él tiene planeado en nuestras vidas, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros podamos edificar de acuerdo a lo que Él quiere. ¿Y cuál es la mejor forma de edificar el Espíritu de Dios? Realmente escogiendo ¿cómo se llama? Escogiendo ahora sí los materiales, si lo podemos llamar de esa forma, las herramientas, de acuerdo a la construcción. De hecho, la edificación en el diccionario es construir. Y muchas veces las escrituras habla acerca de nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual, lo compara de acuerdo a un crecimiento. Habla de que Cristo es el cimiento, ¿sí o no? ¿Y cuál es la parte fundamental dentro de un edificio? El cimiento, porque si el cimiento no lo haces bien, ok, entonces fíjate, regresando a lo que les estaba yo contando, entonces fíjate, entonces dice, realmente muchas veces nosotros podemos airarnos en el sentido de que sí, muchas veces hay molestia, decía el pastor Armando, ¿y la molestia qué es? Al fin y al cabo también es pecado, ¿sí o no? Ahora, el gran problema es que nosotros no podamos entender eso, en el sentido de que, ok, ya me molesté, estoy dando un fruto de mi propia carne, pero si nosotros nos acordamos lo que dice las Escrituras, ¿qué va a hacer? ¿Vas a contenerte de alguna forma? ¿O el Espíritu Santo te va a permitir que te contengas y no peques, sí o no? Entonces dice, airaos y no pequéis. Entonces yo creo que es otra de las partes de los frutos que empezamos a tener cuando nosotros empezamos a edificar en Cristo, que es la roca. ¿Sí me explico? Porque es la batalla que vamos a tener todos los días. De hecho, así como esas, hay batallas que vayamos a tener a la hora de tomar decisiones. El pastor Joaquín estaba explicando en su prédica de las 10 decisiones más importantes, ¿se acuerdan? Y él, una de las cosas que decía, en cada momento, tal vez nosotros en un día tenemos 1.000.000 de decisiones que tomar, ¿sí o no? Decidir qué voy a tomar, agua o coca. Bueno, que casi no es tan difícil decidir la coca, pero son decisiones que tenemos que tomar día con día. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Cómo me voy a peinar? ¿Sí me explico? Entonces, todas esas decisiones tenemos que tomarlas día con día. Ahora realmente en lo que tiene que radicar nuestra decisión es en la forma en la que nosotros queremos edificar nuestro espíritu. Si en medio de una situación o una decisión que tenemos que tomar nos vamos más por el lado de la carne, lógicamente estamos cerrando. Tarde o temprano, ¿esto qué va a pasar? Se va a desboronar, ¿sí o no? Pero si nosotros nos edificamos en cuanto al propósito de Dios en las Escrituras, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una construcción, una edificación muy fuerte, que van a venir las tormentas, que van a venir todo cuanto pueda y se va a quedar firme, ¿sí o no? Vamos a leer Primera de Corintios 3. Dice, conforme a la gracia de Dios, ¿están allá? Conforme a la gracia, es Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Escuchen, acuérdense que les estaba yo explicando que realmente nosotros la edificación del Espíritu, la edificación de Cristo en nosotros, en toda la extensión de la palabra, la podemos comparar, y de hecho la Biblia lo compara mucho a la construcción de un edificio, en el sentido de que ¿cómo se llama? De que en un edificio, y todos los que hemos participado en la construcción, podemos
podemos darnos cuenta de eso. Cuando nosotros construimos, tenemos que construir un buen cimiento, meter unas buenas columnas, poner los bloques, las cadenas, y así se va yendo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros cuando empezamos a construir acá, realmente no sabíamos. Siempre hubo una persona, de alguna forma, que siempre nos estuvo dirigiendo qué es lo que teníamos que hacer. Oye, que el cimiento tienes que cavarlo hasta que tope con la. Ok, y ahí estamos ahí excavando. Que si no está dura esta piedra, mira, no le des con eso, dale con esto y así. No, que las columnas, ¿cómo tienen que ser? No, para que pueda aguantar 2 o 3 pisos tienes que ponerle varillas de media y cosas por el estilo. Y nos fueron explicando cada una de las cosas por una persona. En este caso, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, cuando nosotros funcionamos como maestros, como pastores, o cuando predicamos o cuando evangelizamos, realmente estamos tomando esta función de perito arquitecto, porque lo que estamos empezando a construir en las demás personas a las cuales les hablamos es esa edificación, como cristianos, para que su vida pueda ser edificada y cimentada en Cristo, ¿sí o no? Por eso entonces dice, Pablo le decía a las personas que le estaba compartiendo, por la gracia que me es dada, está el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como arquitecto puse el fundamento. ¿Y el fundamento quién es? Es Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender esta mañana igual, que cuando el pastor nos comparte, nos enseña, nos instruye, siempre ha enfatizado mucho en Cristo, ¿sí o no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando el pastor nos explica, es porque realmente en nosotros se está poniendo ese fundamento que es Cristo. No estamos poniendo ni un elefante, ni cualquier otra persona, sino que nuestro fundamento, ¿en quién tiene que estar centralizado? En Cristo. Entonces, cuando nosotros leamos este texto, entendamos que de esa misma manera que Pablo estaba funcionando como un perito arquitecto, dice allá, esa misma función la tienen nuestros líderes, los que nos enseñan, los que nos instruyen y nos están poniendo ese fundamento. Y continuamos y dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero aquí es una de las cosas más importantes que vamos a leer esta mañana. Pero cada uno mire cómo qué, cómo sobre edifica. ¿Ok? Escucha. Los que están muy metidos en la rama de la construcción lo saben. Y de hecho yo le he visto trabajado algunas veces en construcción con mi papá aquí en la obra y he visto muchísimas cosas. Muchas veces una persona paga para que le construyan, ¿sí o no? Ahorita podemos ver contrastistas, albañiles, pero sí en la estructura natural hay arquitectos, hay ingenieros. Entonces muchas de las grandes construcciones se les paga a un arquitecto. ¿Para qué? Para diseñar, para hacer, posteriormente al ingeniero, para ver que todo se haga bien. Y posteriormente siguen los contratistas y siguen los obreros, los albañiles, los almineros, los tablarroqueros, X cosa, ¿no? Pero el que paga, ¿qué es lo que va a querer? Que salga bien, porque no va a malinvertir su dinero. En este caso, nosotros como cristianos, yo creo que lo que nosotros tenemos que estar buscando en esta edificación que se tiene de nuestra alma y de nuestro espíritu, y así como lo dice, tenemos que tener el cuidado, el sumo cuidado de lo que se esté edificando en nuestra vida, lo que se esté edificando en nuestro espíritu, esté de acuerdo al propósito de Dios, ¿sí o no? Entonces, para que nosotros podamos realmente saber cómo se está edificando nuestro espíritu, cómo se está edificando nuestra alma, nuestra vida, realmente cómo nosotros podemos darnos cuenta. Hoy en día, fíjate, tú puedes encontrarte con un sinfín de iglesias cristianas, puedes encontrarte con un sinfín de iglesias católicas, de los mormones, de los testigos de Jehová, pero de acuerdo a realmente de sus frutos, nosotros vamos a saber si realmente son frutos dignos de Dios, ¿sí o no? Pero ¿cómo nosotros vamos a ver si esos frutos son dignos de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros leemos las Escrituras, ahí lo vamos a encontrar. Porque no importa la denominación cristiana, no importa si son católicos, de dónde se fundamenta toda la fe. O se tendría que fundamentar la fe.
en lo que hemos leído. Si no me equivoco, Hebreos 11:6, que dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y qué tenemos que oír? La palabra de Dios. Entonces, fíjate, si nosotros vamos a tener el cuidado de que se edifique correctamente nuestro espíritu, nuestra alma, ¿a qué le tenemos que dedicar? ¿Cuál de las cosas tendría que ser prioritarias en nuestra vida? Leer el libro de Condorito, leer una novela, leer, no sé. Sino realmente nuestro propósito tendría que estar, o nuestra prioridad, en buscar y saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, si nosotros estamos fundamentando o edificando correctamente, o estamos cuidando la edificación del Espíritu en nuestra vida, realmente nosotros no tenemos que venir con una actitud completamente errónea o contraria a lo que dicen las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras, tú vas a encontrar casi en toda la Biblia, de hecho, meditando un poquito de eso, estudiando un poquito las Escrituras, me encontré que donde yo hablo las Escrituras, vamos a tener una enseñanza de parte de Dios, vamos a tener una instrucción. No simplemente se encierran en 10 mandamientos, sino en cada una de las cosas que tienes que hacer. De hecho, este versículo que estamos terminando de leer es una instrucción que se le está dando al pueblo de Corintios. Y de esas mismas instrucciones nosotros las tenemos todos los días de nuestra vida. O sea, ¿a qué me refiero? A que realmente nosotros no vamos a poder recriminarle a Dios, que Dios nunca se dirigió a nosotros para que nosotros sepamos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ahí nosotros no vamos a tener justificación. Entonces, cuando nosotros llegamos a la casa de Dios y realmente nosotros queremos ser edificados, primero que nada en Cristo, que es la piedra que va a soportar todo. Cuando nosotros venamos a la iglesia, nosotros tenemos que tener esa expectativa de saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que venir a la casa del Señor con una actitud de arrogancia, como lo estaba compartiendo el pastor Armando la semana pasada. Perdón, el viernes pasado, realmente, sino con humildad, que decía mansedumbre y con mucho amor. Y eso tiene que ver con la actitud que nosotros llegamos a la iglesia. No importa si va a ser el pastor José, el pastor Armando, el pastor Edwin, el pastor Brian, sino que realmente nosotros vamos a tener que venir a buscar la dirección de parte de Dios. Y si no importa quién está viniendo, de hecho, en las Escrituras, en la historia bíblica, habla de que hubo un burro en una ocasión que le dijo a un rey, ¿sabes qué? No vayas por allá porque te van a matar. Hasta abrió su boca. ¿Cuánto más Dios no va a usar a cualquier persona para dirigirse a nosotros, para decirnos, ¿sabes qué? Si tú vas por allá, si tú escoges esta decisión, vas a morir. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es más, no nos veas ni siquiera con cara de Orlando, ni con nada más, veme la cara de burro. Pero ve con un burro que te está diciendo que realmente eso es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, mira, yo sé que tenemos un chorro de problemas. Y esta semana tuve un pequeño problemita ahí con Isaac, cositas así. Me molesté muchísimo. De hecho, fue después del miércoles. Me molesté demasiado. Que dije, ¿sabes qué? Mejor yo ya no sigo buscándole. Le tuve que decir a mi esposa, ¿sabes qué? No me hable, no quiero nada por el momento ahorita. Espera que se me baje toda esta ira. Entonces yo le estaba preguntando a Dios en ese momento, Dios, en verdad que la actitud que tomo tal vez no sea la correcta. De hecho, no es la correcta. Pero pues creo que es una batalla que voy a estar peleando todos los días para poder entender que yo tengo una necesidad de estar buscando de Dios todos los días. Y aún en medio de mi imperfección, de los tropezones que pueda tener, realmente saber a dónde puedo acudir. Porque día con día, el venir a la casa de Dios, el leer la Biblia, estar orando y poner nuestra mirada sobre todo en Dios, es la mejor forma de edificar nuestra vida en Cristo. Entonces, ahora, no todo va a ser miel sobre hojuelas, ni siquiera todo va a ser de color de rosa, sino que realmente nosotros, y no creo que yo sea el único, pero nosotros
tenemos nuestros propios problemas en nuestra casa. Muchas veces como mujeres te cuesta mucho trabajo sujetarte a tu esposo y cumplir el propósito de Dios. Muchas veces a nosotros como hombres nos cuesta muchísimo trabajo estar llevando tal vez una provisión, el poder tomar las decisiones, porque nos es muy fácil. ¿Sabes qué? Mira, no entiendo esto, toma la decisión tú a tu esposa, ¿no? Pero son batallas que nosotros tenemos todos los días. Entonces, como esas, muchísimas. Entonces realmente no es que nosotros podamos ser perfectos, sino que nosotros en este caminar, en este proceso, nosotros sepamos que todo lo que nosotros podamos, de acuerdo a cómo nosotros pongamos nuestra mirada con Dios, de acuerdo a cómo nosotros le abramos el corazón a Dios, es la forma en la cual se va a ir edificando nuestro espíritu y agarrar esa madurez espiritual. ¿Me pueden mostrar nuevamente el tiempo? No lo vi. Ok. Fíjate, vamos a Mateo 7. Desde el versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Escucha. Cuando leemos un versículo o cuando leemos las escrituras, nunca te enfoques a una situación de un hermano, nunca te enfoques a una situación dentro de la iglesia, o por lo menos que no sea lo primero que se te presente en tu mente y en tu corazón. Cuando tú leas las escrituras, empieza a verlo de acuerdo a qué es lo que Dios te está demandando a ti. Por ejemplo, ahorita que estamos leyendo esta escritura, cuando leemos, cualquiera que oyere, dice, no. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Lógicamente que esta es una escritura que está generalizando a muchísima gente, a cualquiera. Pero dentro de estos cualquiera, estamos tú y estoy yo, ¿sí o no? Y está el vecino. Pero entonces, escucha, dice, si yo llego a escuchar estas palabras, lo que nosotros escuchamos día con día en las predicaciones, cuando leemos en la casa, se está refiriendo a la palabra de parte de Dios. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios y el pastor comparte, acuérdate que no es algo que él está compartiendo, que está inventando, sino son cuestiones que le estamos sacando de las escrituras de la palabra de Dios. Entonces, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿a qué nos va a comparar? A un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre quién? Sobre la roca. Acordémonos que la roca es Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada ¿sobre qué? Sobre la roca que es Cristo. Todo eso, lluvias, los ríos y los vientos, son todas aquellas pruebas que nosotros podemos estar batallando todos los días. Si nosotros nos fundamentamos como este hombre prudente, que es a lo que nos está invitando el Señor, que realmente por lo menos en nuestra vida haya esa prudencia de saber qué influencias van a dirigir nuestra vida. Si voy a seguir conectado a la tele, a la telenovela, poner por encima el fútbol, poner, no sé, por encima mi profesión. Acuérdense, no estoy hablando que lo tenemos que dejar de hacer. Estoy hablando que nosotros entendamos qué es lo que a nosotros nos conviene, qué es a lo que nosotros nos va a edificar. Ahora, si nosotros nos cimentamos prudentemente sobre la roca, no importa lo que nosotros hagamos, o la profesión que tengamos, si vamos a estar metidos en alguna situación, siempre vamos a tratar de honrar a ¿quién? A Dios. Y todo lo que hagamos va a ser para la gloria de Dios. Y por lo consiguiente, si nosotros honramos a Dios, ¿qué dice las Escrituras? Dios me va a honrar, Dios te va a honrar. De hecho,
Una de las profesiones, sin querer hablar mal de ninguna profesión, pero la abogacía es una de las más quemadas, ¿sí o no? Ten cuidado del abogado que vayas a contratar, porque si no, te va a quitar hasta los dientes, ¿sí o no? Yo lo he escuchado. De hecho, yo tengo algunos conocidos que son abogados que no son cristianos, pero enseguida se empiezan a enfatizar y a jactarse de su profesión y decir, ¿sabes qué? No importa cuánto te cobre un abogado, sino realmente el trabajo que hace. Tú ahí dices, sí, ya me va a cobrar hasta lo que no tengo. O sea, no es que no valga su trabajo, no estoy dando a entender eso, porque realmente nosotros tenemos que pagar pagar ¿cómo se llama? Lo justo. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar con un abogado que es cristiano, que me cobró menos de lo justo. Realmente me dijo, ¿sabes qué? Te tengo que cobrar tanto, pero te voy a cobrar esto. Ah, ok. Entonces quedó así y encima de eso le pudimos dar un poquito más, pero el detalle está en que no estoy hablando de que no valga el trabajo de la abogacía, que no valga el trabajo de ser arquitecto, porque de alguna forma y ellos ya sembraron y por de alguna forma tienen que cosecharse o no, porque es una ley. Ahora lo que voy, que en medio de esos trabajos aún nosotros podamos ser justos delante de lo que Dios nos está demandando, ¿sí o no? Porque muchas veces nosotros tratando de honrar y glorificar a Dios por encima de cualquier cosa, te aseguro que Dios te va a glorificar. Y no importa lo que hagas, estoy hablando de profesionistas, pero así puede ser un oficio, un tablarroquero, ¿sí me explico? Entonces, a lo que voy, que no importa la situación en la cual estemos y las decisiones que tenemos que tomar, si nosotros nos fundamentamos en la roca que es Cristo y cuidamos mucho de esa edificación, cuando venga cualquier tipo de situación que cada uno tiene, yo sé que cada uno es diferente de su situación, realmente vamos a poder sustentarla con el propósito de Dios. Y vamos a procurar que lo que se va a hacer o la decisión que se va a tomar sea una cosa que honre a Dios. Entonces van a venir los vientos, van a venir los ríos. Dice el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿las compararé a qué? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue grande su ruina? Ahora, a mí lo que me sorprende de esta escritura, hay dos situaciones. Un hombre prudente y un hombre insensato, ¿sí o no? Pero los dos hicieron una misma cosa. ¿Cuál fue? ¿Ah? Escuchar. Porque dijeron, a los dos le dijo, cualquiera que me oyere estas palabras. O sea que de alguna forma, tanto uno como el otro, escuchó el consejo de parte de Dios. La gran diferencia fue en la forma y en el cuidado que tuvo de edificar. Uno sabía porque prestó atención, porque sabía qué es lo que tenía que hacer, sabía dónde fundamentar su edificio, que era sobre la roca. Y el otro, que aunque sabía porque escuchó las palabras, le valió y la fundamentó donde a él le pareció, a mí me gusta la playa, mira qué bonito, la voy a construir aquí en la arena. Entonces, fíjate, si nosotros meditamos un poquito en nuestras actitudes que tenemos día con día, te vas a dar cuenta que en cada decisión de tu vida o eres prudente o eres insensato. La diferencia va a ser en dónde vas a fundamentar esa edificación. Si la vas a fundamentar por cuanto has puesto atención a las prédicas y has escuchado y aún en medio de tu imperfección has entendido que realmente solo Dios en ti puede ser la obra y le clamas y buscas y pones tu mirada a Él, entonces eso es fundamentar sobre la roca. Pero si tú en tus propias ideas, en lo que te parece, ¿sabes qué? No me agradó la prédica, no me agrada la cara del pastor, sí lo vi como burro, pero creo que se veía mejor de ¿cómo se llama? Si tú pones miles de argumentos, lógicamente que estás siendo una persona insensata porque lo estás fundamentando. La arena van a ser tus propias opiniones. ¿Y qué dice las Escrituras? Cuando un hombre
se hace sabio en su propia opinión, al fin y al cabo va a ser un necio, va a ser un insensato. Entonces, en esta mañana, lo que nosotros queremos dar a entender es que realmente nosotros sepamos que nosotros tenemos de alguna forma poder tomar la decisión. Si realmente vamos a seguir siendo unos cristianos o unas personas insensatas, o realmente valorar todo lo que nosotros escuchamos día con día. Que si nosotros valoramos la oportunidad que tenemos de leer las Escrituras en nuestra casa, que si nosotros realmente vamos a valorar la oportunidad que tenemos de pasar tiempo con Dios en oración, la oportunidad y el privilegio que tenemos de realmente ser quien somos delante de la presencia de Dios, y aún en medio de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, decirle a Dios realmente cuánta falta nos hace que la presencia de su Hijo esté en nosotros. Eclesiastés 1. ¿Qué dice el título? ¿Todo es qué? Dice el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Quién es esa persona? ¿Quién? Salomón, el rey Salomón. Acuérdense que dentro de la historia bíblica, de lo que cuenta de la vida de Salomón, ¿qué es lo que le pidió a Dios Salomón? Sabiduría. ¿Y qué le dijo Dios? Por cuanto pediste sabiduría te voy a dar riquezas, pero vas a ser el hombre más sabio en el del mundo que existe y que va a existir. Entonces, cuando nosotros, una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de Salomón, que ha sido el hombre más sabio que existió y no va a existir ninguno como él. Ahora, lo que a mí me llama muchísimo la atención es lo que empieza a redactar Salomón alrededor del capítulo 1 y del capítulo 2. Y el capítulo 3, y el capítulo 4, y el capítulo 5. O sea, está muy largo. Pero rápidamente dice el 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice, generación va y generación viene. Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira del sur y rodea el norte, va girando de continuo, y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Dice, no hay nada nuevo bajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en las que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos, a los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu. Y lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y fueron antes de mí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia
y quien añade ciencia añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse a mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención en la necedad, a saber cuál fue bien de los hijos. Vamos a terminar la lectura ya, porque pues así podemos ir leyéndonos todo el libro de Eclesiastés. Pero donde vamos a enfatizar un poquito, entendamos que Salomón, de alguna forma, él tuvo sabiduría de parte de Dios y Dios le dio muchísima sabiduría. Pero cuando tú lees este texto, él empieza a hablar de cosas que nosotros, por lo menos nosotros antes de ser cristianos, podemos testificar que sí es cierto. En el sentido de que por más que nosotros nos esforzábamos a que nos vaya bien, en cualquier tipo de situación, hacíamos y deshacíamos, al final, al cabo, nuestro espíritu o nuestra alma, ¿cómo terminaba? Afligida, porque no teníamos la dirección de Dios. Aquí Salomón está hablando y dice, realmente vanidad de vanidad es todo, en el sentido de que podemos hacer y deshacer, podemos tratar de buscar, reinventar, pero al fin y al cabo, si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, al fin y al cabo todo va a ser aflicción en nuestro corazón. De hecho, muchas veces, si habla las Escrituras, y lo acabamos de leer, aún la sabiduría y la ciencia va a dar como fruto, como consecuencia, tristeza y va a añadir dolor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque realmente muchas veces nosotros, por más que nosotros querramos y podamos inventar, ahorita en la generación que nosotros vivimos, ves cosas impresionantes en el sentido de la internet, de la telefonía, teléfonos que puedes estar ya viéndote, como las caricaturas que veníamos antiguamente, las de los supersónicos, no sé si se acuerdan. Creo que solo yo las vi. Que podías ver eso, lo veías, yo veía cómo se comunicaban en una pantallita y que no sé qué, están haciendo ejercicio y decías, qué locuras son esas. Pero pues ya, mira, tengo 25 años y desde que vi la caricatura, ya tengo 36 años y ya se ha cumplido eso, ¿no? Cómo se puede ver a través de una transmisión. Entonces, tú ves que podemos hacer todo eso, pero al final al cabo, si toda esta generación no vuelve su mirada a Dios, no trata de edificar su vida, su espíritu, a través de las Escrituras en la búsqueda de Dios, al final al cabo todo eso va a ser vanidad, de lo que estaba explicando Salomón. Ahora, la preocupación que nosotros tenemos que entender, o tener más bien, es realmente tú y yo. Vamos a dejar afuera, ahora sí vamos a enfocarnos simplemente a nosotros como iglesia, a nosotros. Deja de pensar en las demás iglesias. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo realmente vamos a edificar nuestra alma y nuestro espíritu? Acuérdense que el viernes nos estaban compartiendo acerca de la humildad, de la mansedumbre, del amor. Cosas fundamentales para nuestra vida como cristiano. Cosas fundamentales para nosotros, para poder edificar nuestra alma. Ahora, ¿le vamos a poner el cuidado a cómo nosotros vamos a edificar? ¿Vamos a dejar que nos siga influenciando lo que nos rodea y hacer un lado las cosas de Dios? ¿O realmente nuestra verdadera influencia para nuestra edificación va a ser las Escrituras? Y realmente no porque nosotros queramos imponerte que tú leas la Biblia, sino velo tú mismo con los frutos que has tenido. ¿Cómo ha sido tu vida a raíz de que has conocido de Dios? Amén. Vamos a leer por último Efesios 3. Desde el versículo 14. Dice, por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, es Efesios 3, capítulo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer realmente el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Escucha, no importa los errores que cometemos, en el sentido de que por lo menos hoy tenemos la oportunidad de entregarle a Dios y de alguna forma enmendar entregándole a Dios cada situación de nuestra vida en la cual le hemos fallado. Yo le he fallado a Dios. Tú le has fallado a Dios. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de realmente sincerarnos con Dios y acercarnos en su presencia y realmente doblar nuestras rodillas como estamos leyendo aquí en estos versículos. Porque dice que solo en Dios, toda familia, ya sea en los cielos y en la tierra, es que vamos a poder tomar nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que si de alguna forma nosotros vamos a poder tener un propósito de vivir, un propósito en la vida, un alineamiento trazado para no estar afligidos en nuestro espíritu, para no estar viendo las cosas como vanidades. Realmente nosotros tenemos que entregarle eso a Dios, porque solo por medio de poner nuestra mirada en Dios es que toda nuestra familia en general va a poder tener ese nombre que Cristo nos da a través de su muerte en la cruz del Calvario. El que nosotros seamos cristianos, el que nos denominemos como cristianos, no es algo ligero, no es algo sencillo, en el sentido de que no tenemos que hacer de menos el yo soy cristiano, sino realmente tener el temor de parte de Dios, que al nosotros, llamándonos cristianos, tenemos que mostrar esa vida de Cristo. No con perfección, porque al final y al cabo sí la vamos a tener, porque es lo que estamos buscando, pero por lo menos encaminarnos, o que la gente pueda mirar en nuestra vida que estamos encaminándonos en buscar es la voluntad de Dios en nuestra vida, que la gente pueda mirar eso, no simplemente con lo que nosotros hablemos, sino con nuestros propios actos. Así que en esta mañana vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor: Señor, en verdad que queremos doblar nuestras rodillas delante de tu Padre, Señor, para que realmente nosotros podamos tomar nombre, Señor, de acuerdo a tu propósito, Padre. Para que nos des conforme a tus riquezas, Señor, de toda tu gloria, Padre, que es Cristo en nosotros, Señor. Para ser fortalecidos, Padre, con todo el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestro interior, Señor. Para que Cristo, Señor, mismo habite, Señor, en nosotros, Señor, en nuestras personas, Señor, en nuestra familia, Señor, por medio de la fe, Señor, de Cristo mismo, Padre. A fin, Señor, que nos arraiguemos, Señor, que nos cimentemos, Señor, en tu amor, Padre. Para poder ser, Señor, plenos, capaces, Señor, para poder comprender, Señor, que nosotros mismos como familia, Señor, como iglesia, Señor, que son los santos, Padre, podamos entender, Señor, cuál es la anchura, Señor, cuál es tu longitud, Padre, y cuál es la profundidad y cuál es tu altura, Señor. Y realmente, Señor, poder entender, Señor, que el conocimiento tuyo, Padre, va a exceder, Señor, todo conocimiento humano, Padre. Y realmente poder ser llenos, Señor, de toda la plenitud de Dios, Padre, que es Cristo en nosotros, Señor. Así que en esta mañana, Padre, en verdad, Señor, queremos que tú hagas esa obra maravillosa, Señor, en nuestra vida, Señor. Y que realmente, Señor, nosotros podamos tomar en serio, Señor, tu palabra, Señor, día con día, Señor, y momento tras momento, Señor.
sabiendo que nosotros somos imperfectos, Señor, y que solemos, Señor, fallarte, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nosotros podamos tener darle más prioridad, Señor, a nuestra lectura, Señor, en las Escrituras, Señor, a pasar tiempo contigo, Señor. Y cada vez que nosotros venamos a las prédicas, Padre, escuchar tu palabra, Señor, nosotros podamos llevar, Señor, por lo menos, Señor, un poquito del mensaje, Señor, grabado, Señor, no tan solo en nuestra mente, Señor, que es necesario, Padre, sino que también en nuestro corazón, Señor. Y que realmente de alguna forma, Señor, meditar en ello, Padre, durante el día, durante la semana, Señor, porque estoy completamente seguro que va a llegar un momento, Señor, en el cual lo vamos a necesitar, Padre. Ya no meditemos más, Señor, en las cosas, Señor, que no edifican, Padre, sino todo lo contrario, Señor. Que todo sea basado, Señor, en la edificación que nosotros podemos tener a través de la palabra, Señor. Pero para eso, Señor, necesitamos pasar tiempo contigo, Padre. Perdona todo nuestro pecado, Señor, perdona toda nuestra iniquidad, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú derrames, Señor, de tu gracia, Señor, de la misma presencia de Dios en nosotros, de Cristo en nosotros, Padre, para que la obra sea cumplida, Señor, o sea completa, Padre, en su perfección, Señor. Pero no por obra nuestra, Señor, sino por el poderoso, Señor, nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Así que en esta mañana te bendecimos y te alabamos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.